Y vamos a estar buscando en la Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Dice la palabra del Señor, Primera de Timoteo 3, 15. Dice Pablo hablando de Timoteo. Bueno, vamos a leerlo del 14 para poderle dar contexto. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, dice Pablo. Y en el verso 15 dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a dejarlo hasta ahí, mis hermanos, y vamos a hablar. Señor, amado Padre, Dios Altísimo, Rey de gloria, de gracia y misericordia, Señor. Venimos ante ti, Señor, este hermoso día, Señor, esta hermosa mañana. Amado Dios, a entregarte, oh Dios, esta enseñanza en tus manos, amado Padre, para que nos ayudes a poder retenerla en nuestros corazones y seguir aprendiendo, Señor, en cuanto a tu voluntad todas las cosas, Señor. Amado Padre, ayúdame a que cada palabra que exprese, Señor, que venga, amado Dios, de ti, amado Dios, de lo alto, de tu sabiduría divina, Señor, y que podamos ser ministrados todos a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder concentrarnos en este día, en este tiempo, en todas las cosas que hemos hecho, sabiendo, Señor, que tuya es la gloria, el honor y la honra, Padre. Ayúdanos a, como familias, como esposos, esposas, como hombres y mujeres, Señor, a poder atesorar esta palabra en nuestros corazones, pero por sobre todas las cosas, Señor, a ponerla por obra en cada una de nuestras vidas. Bendice este tiempo, Señor, te lo entregamos en tus manos y todas las cosas las ponemos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Para que si tardo, dice Pablo a Timoteo, le enseña así de esa manera, dice, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. A mí me encanta, mis hermanos, esta porción de la palabra y me encanta la manera como Pablo la transmite a su amigo Timoteo, cómo es que se la deja ver, cómo se la deja entender, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros hemos venido hablando, mis hermanos, en estos domingos, acerca de un tema interesante y es acerca de conocer al verdadero, a nuestro verdadero enemigo, ¿verdad? Que es el enemigo de nuestras almas. La Biblia lo llama Satanás, ¿verdad? La forma más idónea de conocerle, mis hermanos, es saber pues que nosotros tenemos una batalla espiritual que día a día a la cual el cristiano está sometido a diario. Una batalla que usted y yo vemos, pero que se ejerce a diario en las regiones celestes, como dice la palabra del Señor, en algo que nosotros, ni ustedes ni yo vemos, en lo espiritual, mis hermanos, pero que está. Ahora, lo que nosotros también debemos conocer es cómo pelear la buena batalla de la fe, pero también sabiendo que tenemos un adversario que no duerme, que no descansa y que en todo tiempo, mis hermanos, está buscando la manera de confundir a través de los argumentos al cristiano, a la gente que ha decidido seguir al Señor, a través de muchas estratagemas, a través de muchas maneras de las cuales el Señor nos invita a través de su palabra a que no lo ignoremos, a que no seamos ignorantes de las cosas, de las estratagemas del enemigo, de las formas en cómo el enemigo opera, sino saber nosotros con prudencia, con sabiduría, saber enfrentarlo. Hemos dicho que la forma de enfrentarlo no es cuerpo a cuerpo, no es atando, ¿verdad?, al diablo, como lo hacen muchos por ahí, sino con sabiduría, entendiendo, mis hermanos, que el primer ataque viene a través del pensamiento, a través de los argumentos de la mente. Y así es como la influencia de Satanás llena el corazón y la mente de los hombres y los desvía de la verdad. Pero Pablo habla a Timoteo acerca de algo que es bonito, que es hermoso, es maravilloso para nosotros entenderlo, comprenderlo,
pero también vivirlo. Nosotros, ustedes, mis hermanos, forman parte de la iglesia de Cristo, amén. Ustedes, todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia viva, la iglesia de Dios. Estemos donde estemos, nosotros somos iglesia, mis hermanos. Y somos parte de la iglesia. Pero hay algo que ustedes y yo debemos entender, que la palabra de Dios lo dice, mis hermanos. Esta iglesia, en donde ustedes vienen todos los domingos, todos los martes, los días que nos reunimos, es la iglesia primero del Dios viviente, pero también es columna y es baluarte de la verdad. Y eso es algo, mis hermanos, que cuando nosotros lo leemos, impacta. Porque nosotros decimos, bueno, ¿cuál verdad? ¿De qué se trata la verdad? ¿Y a cuál verdad estoy acudiendo? ¿O a cuál verdad acudo los domingos a que se me exprese, a que se me diga? Y por cuál verdad pues yo debo dirigirme, sabiendo que hay tantas verdades ahora mismo, tantas verdades que son relativas a cada tipo de pensamiento, a cada convicción. Si nosotros pudiéramos verlas como visiones de este mundo y las verdades a medias de este mundo, nosotros nos sentiríamos bien sabiendo que participamos de la iglesia del Dios vivo, que es columna y es baluarte de la verdad. Porque pues nosotros sabemos que en la palabra de Dios está la verdad. Nuestra regla de fe es la Escritura. Nuestra regla de fe es la palabra del Señor y sabemos que allí está la verdad. Ahora, los que transmiten la palabra de Dios son los que deben entender que es necesario entender lo que Pablo le dice a Timoteo. Acuérdate que tú formas parte de la iglesia del Dios viviente. Acuérdate que la iglesia a la cual tú formas parte es columna y es baluarte de la verdad de la palabra. Vaya responsabilidad, mis hermanos. Vaya responsabilidad hablar la verdad de la Escritura sin diluirla. Hablar de la verdad de la Escritura sin maltratarla. Hablar de la verdad de la Escritura sin corromperla, mis hermanos. Cuando usted y yo comprendemos eso y crecemos a través de esa base, como iglesia, mis hermanos, estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Hablando la palabra de Dios sin el tratamiento que muchos en otros momentos o en otras partes le dan. Esta afirmación, mis hermanos, fue hecha por el apóstol Pablo por medio, como decía, de una carta a su amigo Timoteo. Pero se entiende, mis hermanos, que esta afirmación no es de Pablo como persona, en su carne. Esta afirmación no es de él, esta afirmación es y solo vino a él por medio del Espíritu Santo. Lo que él le decía a Timoteo, obviamente eran palabras de Pablo, pero era inspirado por Dios a través de su Espíritu Santo. Amén. A Pablo no fue que se le ocurrió decirle eso para que sonara bonito. Dios mismo usó la persona de Pablo para que le hiciera entender esto a Timoteo y para Timoteo poder tomarlo para sí. Esta afirmación fue escrita por Pablo, pero inspirada por Dios, mis hermanos, que es lo que nosotros tenemos que entender y comprender. La Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar y para redarguir, ¿verdad? Es útil para poder formar personas en Cristo Jesús, para formar personas a través de la palabra inspirada, que es verdad. Esta verdad en específico, mis hermanos, es una verdad, esta verdad de la Escritura es una verdad infalible. ¿Cuántos lo sabían? Esto es una verdad absoluta. Gústele al que le guste, quiera el que lo quiera ver y aceptar. En este mundo, como lo decía hace rato, de verdades tan relativas. La verdad absoluta e infalible se encuentra en la palabra de Dios. Nosotros los cristianos sabemos que es inspirada por Dios. Amén. Créanlo el que lo crea, es así. Esta es nuestra base o las bases de nuestra fe. Esto es inspiración de Dios. Esto es una verdad completa. Esto es una verdad absoluta, como toda la palabra de Dios. Pero esta verdad en específico de lo que le hablaba Pablo a Timoteo es que ha sido y debería ser una verdad trascendental para la vida del cristiano. Usted no viene aquí, mis hermanos, a escuchar tonterías. Usted viene a escuchar la verdad de Dios expresada en su palabra. Amén. Y pues el tratamiento mejor debe ser el que le dé cada uno de los que ponen esta palabra. Es decir, mis hermanos,
es de suma importancia y es de vital importancia y es fundamental que la iglesia crezca en cuanto a esta verdad. En cuanto a creer que la iglesia es columna y es baluarte de la verdad. Es decir, cuando ustedes vean otra cosa distinta a esto, una verdad distorsionada, ustedes se acuerdan de esto, ¿no? Pero no puede ser porque es que la iglesia es columna y es baluarte de la verdad. No puede ser que así se haga allí porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad y nosotros poder enseñar a otros. Eso no puede suceder allí y eso distorsiona lo que dice la palabra, porque la palabra dice que la iglesia es la casa del Dios viviente y allí pues debe reinar la verdad. Esa debe ser el fundamento, esa debe ser la base. La iglesia, mis hermanos, esa es y ha sido considerada siempre, nosotros lo estamos viendo a través de la palabra, columna y baluarte de la verdad de Dios. Es decir, mis hermanos, que la iglesia tiene la responsabilidad de guardar la verdad. La estructura por sí sola, las paredes y el techo no guarda la verdad por sí misma. La iglesia, ¿quién es la iglesia? No somos nosotros mismos. Yo no le estoy hablando de la estructura, yo le estoy hablando a ustedes, a nosotros, a todos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Ustedes y yo, la iglesia en general, tiene la responsabilidad de guardar la verdad, de atesorarla y de multiplicarla a las generaciones siguientes. Transmitirla, mis hermanos, pero sin alteraciones. Sin alteraciones. ¿Por qué? Porque funciona como baluarte, o esto va a funcionar como baluarte, ¿verdad?, contra los falsos maestros y las doctrinas falsas. Esa es la esencia, por así decirlo, de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Guardar la verdad, guardarla en contra de los falsos maestros y de las doctrinas falsas. Antes de continuar la enseñanza de hoy, yo la quise titular La iglesia que Satanás aborrece. La iglesia que Satanás aborrece. Ustedes ya están viendo por ahí, la iglesia que Satanás aborrece, que Satanás odia, es una iglesia donde se imparte la verdad. Es una iglesia donde se guarda la verdad. Es una iglesia donde es realmente columna y baluarte de la verdad, mis hermanos. Entonces, funcionamos así, funcionamos como ese baluarte funciona contra los falsos maestros y la doctrina falsa. Ahora, la iglesia no es la fuente de la verdad. ¿Cuántos lo sabían? La iglesia no es la fuente de la verdad. ¿Quién es la fuente de la verdad? La fuente de la verdad es Cristo. Amén. Amén. Y nosotros seguimos a Cristo. Decíamos hace rato que Cristo nos dice: yo soy la verdad y yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. La iglesia per se no es garante de la verdad. Ahora, una iglesia que se sujeta a la verdad, que es Cristo, es una iglesia que ahora sí funciona como baluarte de la verdad. Sin Cristo nada podemos hacer. Cristo es el centro, es la fuente de la verdad. Por eso la palabra de Cristo mora en nuestros corazones, dice la Escritura. La palabra de Cristo mora en nuestros corazones porque esta es la verdad. La iglesia, como no es la verdad, pues no puede ser posible que no hable verdad, sino que sea o que se encargue de sostenerla y presentarla al mundo. Y es importante esto, mis hermanos, sostenerla y presentarla al mundo. Una cosa es decir que tengo la verdad de la Escritura en mis manos y otra cosa es sostener la verdad. A pesar de las circunstancias, a pesar de cuán la iglesia se quiera parecer al mundo. La idea es sostener la verdad. La idea es que la iglesia sostenga la verdad y presentarle al mundo algo diferente a lo que el mundo está acostumbrado a ver. Ahora vamos a ejemplificar lo que estoy diciendo con lo siguiente. Aquí ustedes y yo nos reunimos todas las veces en las que nos tengamos que reunir. Y voy a volver otra vez a decir esto para que quede claro. Pero nosotros no nos reunimos para echar cuentos ni para tergiversar la verdad. Nosotros nos reunimos para hablar verdad, la verdad de las palabras. Ni tampoco nos reunimos para dar charlas motivacionales. No debería ser esa el impulso nuestro y nuestra manera de hacer iglesia. Nuestra manera de hacer iglesia no es para venir a echar cuentos en el púlpito, ni tampoco para dar charlas motivacionales, ni chistes, mis hermanos, ni para perder tiempo en cosas triviales. Este púlpito, mis hermanos, esta comunidad cristiana, esta iglesia a la cual ustedes pertenecen y vienen para acá,
mis hermanos, tiene la función principal, yo solamente no, todos nosotros tenemos la función principal de defender la verdad. De defender la verdad de la Escritura, la verdad de Cristo, mis hermanos, la verdad de la palabra. En un mundo de tantas contradicciones, en un mundo de tanta perdición, en un mundo de verdades a medias, como lo decía, y de verdades relativas, nosotros estamos llamados a cumplir la función principal y fundamental, que es defender la verdad de la Escritura. Guste lo que le guste, mis hermanos. Y a veces suena un poco complicado hablar de verdades, porque las verdades confrontan. Hablar del pecado, el pecado es una verdad escritural. Hablar todo el tiempo de que necesitamos arrepentirnos y llegar a Cristo y abandonar el pecado, el viejo hombre es necesario, eso es verdad. Pero también las personas que formamos, o lo que formamos aquí a través de esta enseñanza, cuando damos las enseñanzas, esas personas a las cuales formamos deben ser dignos representantes de esa verdad, mis hermanos. Esto que nosotros hacemos aquí, de hablar así, es también formar cristianos que sostengan la verdad en el tiempo, que sostengan la verdad y que sean defensores de la verdad de la Escritura. Ahora, ¿cómo se presenta la verdad, mis hermanos? ¿Cómo luego, después de la preparación, podemos presentar la verdad de la Escritura? ¿Cómo podemos ser garantes de la verdad de la Escritura y cumplir con lo que Pablo le dice a Timoteo, que nosotros como iglesia y miembros de la iglesia de Dios viviente tenemos que ser columna y baluarte de la verdad? ¿Cómo presentamos la verdad? Bueno, lo primero que tenemos que presentar es a la gente una conducta coherente con la verdad, porque si no es una verdad que no se corresponde. La verdad tiene que tener un sustento, mis hermanos, y este sustento son nuestras vidas. Son nuestras vidas de coherencia, porque a nosotros nos gusta que nos digan las verdades, y nos gusta escuchar verdades, pero también nos gusta que lo que digan las verdades sean testimonio vivo de esa verdad la cual está hablando. Yo no puedo hablarle a una persona que deje el cigarro si yo fumo, por así decirlo. Yo no puedo decirle a una persona que deje la mentira, esto es una verdad, que necesita dejar la mentira porque te está haciendo mal a tu vida, a tu entorno familiar, a tu entorno social, pero yo soy un mentiroso. No se corresponde una cosa con la otra. La forma de representar la verdad, mis hermanos, es una conducta coherente con la verdad que sostenemos. Si yo hablo de la Escritura, mis hermanos, y hablo acerca, y quiero decirle a la gente lo que está expresado aquí, yo tengo que primero ser coherente con la verdad de la Escritura. Ese es el primer paso y el más fundamental. Por medio de una vida que refleje a Cristo, quien es la verdad. Ahora, ¿cómo podemos nosotros reflejar a Cristo, la verdad que es Cristo, si nosotros hay mentiras? Si nosotros tenemos una vida que no se corresponde. Por medio de una vida que refleje a Cristo, quien es la verdad, de quien somos nosotros embajadores. Pero aquí se presenta un problema, mis hermanos. Hay una situación. No todas, hablando de la iglesia, no todas las maneras en cómo se enseña la verdad, mis hermanos, o no todas las iglesias enarbolan en su quehacer diario la verdad del Evangelio y tampoco reflejan a Cristo, que es la verdad. Esto lo sabemos nosotros. Ni todas las personas lo hacen. No todas las iglesias guardan, no todas las iglesias transmiten, ni tampoco defienden, ni mucho menos son ejemplos de la verdad. Y cuando hablo de iglesia, no hablo de la estructura, hablo de las personas que habitan dentro de la iglesia. Porque nosotros podemos estar en una iglesia donde se defiende la verdad, pero si nosotros como miembros de iglesia no hacemos, no replicamos ese ejemplo, yo puedo estar quejándome de una iglesia quizás donde realmente se esté llevando la sana verdad, pero el que tengo el problema soy yo. No todas las iglesias, no todas las personas, no todos transmiten ni tampoco defienden, ni mucho menos son ejemplos de la verdad. Sino que más bien muchas iglesias y muchas personas, mis hermanos, muchas iglesias, para hablarlo desde el punto de vista bíblico, son sinagogas de Satanás, como dice la palabra del Señor. Esta frase, sinagoga de Satanás, es una frase que encontramos en el Nuevo Testamento. Ustedes la han leído algunos, ¿verdad? En el libro del Apocalipsis, más que todo. Se refiere, cuando habla, pues, la Biblia acerca de sinagogas de Satanás, se refiere a un grupo que se identifica como judíos
pero que en realidad en ese tiempo perseguían a los cristianos y se oponían a Dios. Un grupo de personas que eran miembros o parte del cuerpo de esa iglesia, que eran judíos y que se oponían a los cristianos, se oponían a Dios. A menudo eran asociados a falsos maestros también. Cuando habían falsos maestros, cuando una iglesia se comportaba en cuanto a torcer y a dividir la escritura, o grupos que se decían seguir la ley, pero actuaban de manera malvada, se hacía referencia como sinagogas de Satanás. Ahora, esto no es una palabra pues que podemos utilizar deportivamente y a todo el mundo decirle, no, porque usted es una sinagoga de Satanás o aquello y el otro, porque nosotros no tenemos autoridad sobre eso. Nosotros primero tenemos que ser ejemplo para después nosotros entonces quizás dar un consejo. Pero esta frase se adapta mucho a lo que vamos a estar viendo hoy, porque hay una cosa, y es que Satanás aborrece no a la iglesia que se excede en número, ni tampoco a la iglesia que parece estar muy bien por fuera y despachada. Si a esa iglesia Satanás ni la mira. Bueno, no la mira, no, sino que está aquí adentro quizás, y que lleva una mala enseñanza, o que sus enseñanzas son doctrinas falsas. Esa iglesia no le preocupa. La iglesia que le preocupa a Satanás y la iglesia que aborrece Satanás es una iglesia que se compromete con la verdad. Porque es una iglesia que transmite la verdad, mis hermanos. Son una gente que transmite la verdad del Evangelio, no solamente con lo que dice. A Satanás no le interesa si la gente habla mucho de la Biblia. A Satanás lo que le puede interesar, incomodar, mis hermanos, y estorbar, es una gente, es un hombre que realmente modele la Escritura. No le importa mucho a alguien que sepa mucha Biblia, mis hermanos, sino o aborrece a una iglesia que realmente esté comprometida con la palabra del Señor. Entonces, esta gente, a los que se le llamaba sinagoga de Satanás, representaban la oposición del mal dentro de la comunidad de la fe. En estos tiempos, para llamar o para poder ver cómo se puede simbolizar una sinagoga de Satanás, también se puede ver como cuando dentro de ese lugar la presencia del mal y la oposición a Dios está allí y constante y se refleja más al mundo que a lo que la Escritura dice. Una forma de ver una sinagoga de Satanás, mis hermanos, es que es una iglesia que es influenciada más por las doctrinas demoníacas que por la Escritura. Y representa un desafío constante para los cristianos, ya que es una advertencia contra la complacencia y la necesidad de discernimiento espiritual para identificar y resistir las influencias negativas que buscan socavar la fe. Es decir, es un constante desafío nosotros llegar a una iglesia verdadera, donde realmente podamos identificar y podamos resistir lo que, digamos, esas influencias negativas que buscan socavar nuestra fe. Y por eso es que a veces estamos de un lugar a otro. Decía el hermano, bueno, yo estuve en varias iglesias, llegué aquí, gloria al Señor. Ahora, lo que debe hacer es el hermano tener la constancia y la suficiente razón en Cristo Jesús de saber que aquí se habla la verdad. Ahora, vaya que hoy en día existen bastantes sinagogas de Satanás. Y vaya que son muchas en realidad, como decía. Ahora, hay dos maneras de ver esto, mis hermanos. Una es una iglesia influenciada por Satanás, a quien él usa como quiere. Y otra es una iglesia que Satanás ataca porque él la aborrece. Son dos cosas muy distintas. Iglesias que funcionan porque Satanás ha influenciado la vida de los creyentes como él quiere, y otra iglesia que Satanás ataca porque él la aborrece. Y hay diferentes tipos de ataques. Acuérdense que nosotros estamos hablando del principio de esta serie de los ataques del enemigo al cristiano. Una cosa es entender que hay iglesias, mis hermanos, que parece que la gente habla de ataques de Satanás, pero no son ataques de Satanás, porque más bien ha sido influenciada durante mucho tiempo por este individuo. Y hay otras iglesias, mis hermanos, que no hablan tanto de eso, pero que siempre deben tener presente que entre más sean iglesias que se conformen a la palabra de Dios, más van a ser atacadas y más van a ser aborrecidas. A Satanás le es de gran estorbo la iglesia, mis hermanos, pero la iglesia verdadera,
La iglesia verdadera, la iglesia que es verdadera garante de la verdad. Pero también al mismo tiempo es y ha sido la iglesia la mejor plataforma que Satanás, que el enemigo ha usado para su propósito. ¿Cuántos lo sabían? Hay iglesias, hermanos amados, que el Señor nos ayude, pero que llevan gente más al infierno que al cielo. Y ha sido una plataforma ideal, mis hermanos, para la constante influencia de Satanás en la vida de los cristianos, de la gente. Ha sido la iglesia maleable, la iglesia inconstante, la iglesia falsa, la que ha sido influenciada por Satanás desde hace mucho tiempo. Pero eso no es un ataque. Eso es una constante convivencia ya en esa iglesia. No le hace falta atacar. Él ataca a las iglesias que están realmente constantes y están aferradas a la verdad del Evangelio. Una iglesia influenciada por Satanás, mis hermanos, es una iglesia que no confronta el pecado a diario, sino es motivacional y trata otros asuntos distintos al pecado. Es una iglesia que es complaciente con los, con los que vienen y se reúnen ese día. Trata de complacer a cada uno y trata de mantener que la gente se sienta bien en vez de confrontar. Ahora, nosotros no decimos que nosotros queremos correr a la gente, pero sí confrontarlos con su pecado, para que sepan su propia condición y se alejen de él. Ahora, hay iglesias que no, hacen todo lo contrario más bien, son complacientes y soban el pecado de las personas. Es una iglesia, mis hermanos, que se amolda al sistema de este mundo. Es una iglesia que se parece más al mundo que cualquier otra cosa. Es una iglesia que cuando usted entra, no encuentra diferencia. Por eso es que nosotros nos esforzamos y nos debemos más esforzar en que esta iglesia se parezca menos al mundo y que lo que se hable aquí sea lo menos parecido a lo que se habla en el mundo y podamos nosotros saber que estamos hablando de la verdad del Señor. Esto es una iglesia, mis hermanos, de la cual Satanás no se preocupa, porque ya está bajo su dominio. En las palabras del pastor Chuy, es una iglesia al gusto del cliente. No sé si ustedes han visto esta enseñanza. Una iglesia al gusto del cliente es una iglesia así, es una iglesia que Satanás usa como quiere. Ahora bien, mis hermanos, la iglesia que Satanás odia, el título se llama la iglesia que Satanás aborrece. La iglesia que Satanás odia, mis hermanos, la que realmente el enemigo ataca y aborrece, es una iglesia, es un grupo de cristianos que, como dice Pablo a los Efesios, andan, escúchenme bien, como es digno de la vocación con que fueron llamados. La iglesia que Satanás odia y aborrece es una iglesia cuyos cristianos, cuyas personas que forman el cuerpo de Cristo andan como es digno de la vocación con que fueron llamados. Ustedes saben a lo que fueron llamados. Decía la canción que cantamos al final, el hombre que estaba hablando al principio, bueno, cuando salgas de aquí, ustedes saben lo que tienen que hacer. Nosotros sabemos cuál ha sido nuestro llamado. Ahora, una cosa es saber el llamado y otra cosa es andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. La iglesia que Satanás ataca y que teme, mis hermanos, y que debemos nosotros caminar en pro a hacer esa iglesia, es una iglesia, mis hermanos, que camina en humildad y camina en unidad, en la unidad del Espíritu. Esa es la iglesia que Satanás aborrece. Esa es la iglesia que debemos nosotros todos los días más y más parecernos, sin temor a ser atacados, sin temor a ser aborrecidos. Es más, mucho mejor que nos conozcan el enemigo y sus huestes espirituales de maldad. ¿Se acuerdan de esa historia cuando Pablo, esa gente que iba a sacar el demonio de aquella persona, le dijo al hombre, no recuerdo bien, pero le dijo: en el nombre de Jesús yo te saco, y dijo: no, yo no te conozco a ti, yo conozco a Pablo. Entonces conocía a la persona, conocía realmente al que le llevaba la palabra. Nosotros tenemos que ser una iglesia donde las huestes espirituales de maldad nos conozcan y sepan, allá va la iglesia Casa de Oración Maracay, una iglesia a la cual aborrezco, la cual odio porque se habla la verdad y porque es una iglesia que camina en humildad y en unidad, no en la vanidad de nuestra mente como los que no tienen a Cristo, sino los que caminamos
en una mente que se parece más a Cristo. Es una iglesia, mis hermanos, la iglesia que Satanás aborrece, es una iglesia cuyos miembros, todos nosotros, están vestidos del nuevo hombre. Y esta es la estatura de la iglesia que Dios quiere. Esta es la iglesia de la cual Pablo le habla a Timoteo, columna y baluarte de la verdad. Una iglesia donde hayan mujeres y donde hayan hombres que estén vestidos del nuevo hombre. Amén. De la nueva criatura en Cristo Jesús. De aquellos que digan, o la iglesia que diga, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Para los que están en Cristo Jesús. Es una iglesia que camina en amor y no en lujuria. Esta es la iglesia que Satanás aborrece. Una iglesia que camina en amor unos con los otros y no en lujuria. Una iglesia que anda en la luz y procura andar en la luz del Evangelio y andar en la luz en la palabra y no en las tinieblas. Una iglesia que se acerque a las tinieblas es una iglesia, mis hermanos, que Dios no quiere que seamos, sino que una iglesia que anda en luz. La iglesia que Satanás aborrece, mis hermanos, es aquella iglesia que camina en sabiduría. Que ustedes y yo caminamos en sabiduría, que podamos caminar todos en sabiduría, no en locura, no en desorden, sino en sensatez, mis hermanos, y en sabiduría de Dios. Una iglesia que no ande en insensatez, sino ande en la sabiduría de Dios. Esa es la iglesia que Dios quiere y la que Satanás odia. Es aquella que no se embriaga con vino. Es aquella que no se embriaga del pecado, mis hermanos, sino que trata todos los días de ser llena del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, no os embriaguéis con vino, más bien ser llenos del Espíritu Santo. Esa es la iglesia que Satanás aborrece, cuyos miembros no se llenan del pecado, sino se llenan del Espíritu Santo, día a día, en una relación directa, verdadera con el Señor. Es aquella que no canta canciones del mundo, ni las tarea ni siquiera, ni las trata de repetir, sino que canta salmos e himnos espirituales. Y cánticos espirituales, como dice la palabra del Señor. No es una iglesia que acomoda la música para que los hermanos escuchen como los que escuchan afuera, sino es una iglesia que canta según la palabra del Señor. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de que cuando cantamos aquí, cantamos la palabra del Señor. Es la palabra del Señor cantada, y así debe ser. Es una iglesia, mis hermanos, que canta no como el mundo, sino que canta salmos, himnos y cánticos espirituales. Cuando hagamos lo contrario, hay que decirlo. Hay que decir, no, mira, hasta aquí, no puede ser, se fueron para otro lado. Porque debemos ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia que Satanás ataca es aquella que en lugar de ser orgullosos, mis hermanos, y egoístas, es una iglesia, mis hermanos, en la cual se someten unos a los otros en amor. Es una iglesia que obedece, mis hermanos. Es una iglesia donde no hay orgullo ni individualismo. Es una iglesia en la cual todos nos podemos someter a nuestras autoridades, pero también los unos a los otros en el amor. Una iglesia, mis hermanos, también, y podemos hablar de muchas cosas, pero yo voy a darle, digamos, lo más básico. Es una iglesia, la iglesia que Satanás aborrece, las mujeres, los hombres que Satanás aborrece, odia y ataca, son esposas, esposos, pero primero esposas que se sujetan a los maridos como al Señor. Esa es la iglesia que Satanás aborrece, o la esposa es miembro de esa iglesia. Es una iglesia que respeta a su marido y se sujeta a su marido como al Señor. Pero también es una iglesia que la componen hombres que aman a sus esposas y que la componen esposos que aman a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Así va a ser el título, puede ser el título del mensaje que vamos a tener la próxima semana en la reunión virtual de iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. Hombres que respeten a sus mujeres y que amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, como dice la Escritura. Pero también es una iglesia, mis hermanos, la iglesia que Satanás aborrece, es una iglesia donde los hijos, los jóvenes que todavía se sujetan a sus padres, lo obedecen. Obedecen a sus padres y los padres están criando a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Esa es una iglesia que camina en base a la verdad, mis hermanos. Es una iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Si es una iglesia así, mis hermanos,
créame que es una iglesia fiel. Amén. Que esto debería ser. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Si es una iglesia así, es una iglesia fiel, columna y baluarte de la verdad. Es una iglesia enemiga de Satanás. Es una iglesia que va en contra del sistema de este mundo, mis hermanos. Es una iglesia que no se adapta ni se amolda a como el mundo enseña, sino como enseña la Escritura. Al mismo tiempo, mis hermanos, es una iglesia de la cual Satanás huye. Decía el hermano que vi como dice la palabra de Dios, como un rayo, ¿verdad? Caer. Es una iglesia de la cual Satanás huye porque la iglesia le resiste. La palabra de Dios dice que resistid al diablo, ¿verdad? Y él huirá de vosotros. Y así pasa con la iglesia. Si es una iglesia que resiste bajo los principios fundamentales de la verdad de Cristo y de la palabra de Dios, es una iglesia de la cual Satanás huye. Es una iglesia, mis hermanos, donde no está y no mora la presencia de más nadie sino la del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo le dice que la iglesia es la casa de Dios, pero es este tipo de iglesias donde se hable la verdad y donde se practique la verdad de lo que le estoy diciendo. Amén. Ahora, para lograr esto, mis hermanos, hay que trabajar y arduamente, ¿verdad? Hay que comprometerse, hay que creer en la iglesia en la que estamos y en la que ustedes se están visitando. Si yo no creo en la iglesia en la que estoy, mis hermanos, y todavía tengo dudas, entonces es complicado, porque debería ser que todos caminemos en la misma unidad del Espíritu Santo, con la misma unidad del Espíritu. Si hay uno que se cayó, otro que lo levanta. Si hay uno que anda en otra cosa que no sea la verdad, que lo podamos exhortar y seguir creciendo. Pero si no me comprometo y si no tengo, digamos, ese vínculo con la iglesia, que es la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad, hay que trabajar mucho, mis hermanos. Y deberías trabajar mucho con tu propio orgullo, ¿verdad? Y muchas veces con tu propia forma de ser. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar, como decía también la canción de este rato. Sabemos que hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Y para lograr ser columna y baluarte de la verdad, hay que trabajar, mis hermanos. Esto no es nada más de decirlo de palabra, porque de palabra se escucha bien bonito, pero hay que trabajar arduamente. Hay que abandonar al viejo hombre y poder ser hombres y mujeres en Cristo Jesús. Hay que poner las manos en el arado, mis hermanos, y mirar atrás, como dice la palabra del Señor. Si usted pone las manos en el arado y mira atrás, no es digno de ser llamado discípulo. Es cuestión de que todos, como iglesia, pongamos la mano en el arado sin mirar atrás. Hay que tomar la cruz de Cristo todos los días y seguirlo. Es una batalla continua de resistir, claro que sí. Una batalla continua de resistir y no descuidar. Porque esa es la estatura de la iglesia a la que queremos llegar y a la que queremos pertenecer. Si no, vamos a andar todo el tiempo de arriba para abajo, hermanos, sabiendo que, o sin saber que el problema somos nosotros mismos. Hay que resistir, hay que no descuidarse y hay que saber valorar pues lo que el Señor quiere enseñarnos a través de su palabra. Es una batalla continua de resistir y no descuidarse, de resistir y no desmayar, porque Satanás no se rinde, mis hermanos. El enemigo de nuestras almas no se rinde, y si nos aborrece, más va a atacar. Por eso es que el trabajo es algo. Es un trabajo de compromiso, es un trabajo de amor, es un trabajo de tener pertenencia por lo que el Señor nos está dando, mis hermanos. La primera carta de Pedro dice en el capítulo 5, verso 8 y 9, dice: sed sobrios, así se resiste. Sed sobrios y velad. Esta es la iglesia, mis hermanos, la cual agrada al Señor y desagrada a Satanás. Es una iglesia que se mantiene sobria y vela, porque sabe que su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En el momento en que nos descuidemos, mis hermanos, como iglesia, nosotros ya dejamos en una posición más abajo esta palabra que les estoy diciendo de principio y por un baluarte de la verdad. El día que nosotros nos descuidemos, mis hermanos, nosotros no podemos ser garantes de la verdad. Nosotros no podemos proteger la verdad. Ya se salió de nuestras manos. El día que usted y yo desmayen, y como iglesia desmayemos, y como iglesia nos vayamos por otro camino, mis hermanos, el diablo no va a pensarlo dos veces y va a devorarnos. Resistir firmes en la fe
al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo, dice Pedro. En otras palabras, mis hermanos, Satanás va a estar ahí, esperando que caigamos, esperando que nos rebalemos, esperando que haya división, esperando que haya entre nosotros soberbia, amargura, unos contra otros, murmuraciones, para entrar y para devorarnos. Y no va a perdonar, mis hermanos, porque así como el león anda buscando, esperando que su presa se descuide, así nos va a atacar. Entonces, una iglesia, mis hermanos, que resiste y que es columna y baluarte de la verdad y garante de la verdad, resiste, es sobria y vela, porque conoce y entiende al adversario con el cual se enfrenta. Amén. En otras palabras, entonces él va a estar ahí, resístanlo. Hay que resistirlo, ser sobrios, ser vigilantes, estar alertas, estar conscientes y saber lo que estamos haciendo. Si usted quiere ser enseñado e instruido con la verdad, usted tiene que también resistir al ataque del adversario. Nosotros no podemos esperar, mis hermanos, ser enseñados, ser ministrados por la palabra del Señor, pero nosotros estamos dormidos. Si usted quiere que toda la iglesia funcione como usted quiere y que todas las cosas se den como usted quiere, usted tiene que ser parte esencial de ese cambio y de ese crecimiento. Amén. No porque los hermanos oran y velan más, usted va a dejar de orar y velar más, porque entonces lo que usted va a recibir son mentiras. Si usted deja de orar, si yo dejo de orar, si todos dejamos de orar, ustedes van a venir a recibir puro cuento, mis hermanos. Y vamos a hacer una iglesia como Satanás le gusta. ¿Ven? Pero si nosotros queremos ser una iglesia a la cual Satanás aborrece, nosotros tenemos que estar velando, mis hermanos, resistiendo, siendo sobrios, siendo vigilantes, estando alertas y conscientes de lo que estamos haciendo. En 2 Corintios 2:11 dice que no debemos ignorar sus estratagemas, no sea que él adquiera ventaja sobre alguno de nosotros. Nosotros no podemos darle ventaja al enemigo en cuanto a la iglesia, mis hermanos. Este es un lugar de refugio de la verdad. La verdad se va a extinguir, mis hermanos. La verdad se está extinguiendo. La verdad, que lo que queda es muy poco que salen a defender la verdad del Señor y del Evangelio. Y esta estructura y nosotros somos un refugio de la verdad. En un mundo que está congestionado de tantas mentiras, mis hermanos, esto es un refugio de la verdad. Y nosotros entonces tenemos que ser garantes de eso. Y para poder ser garantes hay que resistir y velar. Para poder ser garantes hay que estar alerta, mis hermanos. Y poderle ofrecer a otra gente que viene la verdad y darle un refugio. Y darle una esperanza. Y decirle, no todo está perdido. Aquí está la verdad del Evangelio. Yo te la quiero proponer, te la quiero decir. Pero para eso tenemos que esforzarnos. Porque si no, entonces vamos a perderlo igual, como estamos perdidos nosotros. ¿Qué hacemos con perder a la gente, mis hermanos? A través de mentiras. Sino más bien, nuestro llamado es a convencer a la gente, pero a través de la verdad de la Escritura. Con conductas coherentes. Entonces, dice que no debemos ignorar estas cosas, ni las estratagemas, no sea que él adquiera ventaja sobre nosotros. En Hechos capítulo 20, Pablo está hablándole a estos mismos líderes en la iglesia de Éfeso y le dijo lo siguiente: porque yo sé que después de mi partida, de la partida del Señor, en aquel tiempo él le dijo, lobos rapaces entrarán en medio de vosotros y no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos levantarán hombres que enseñarán cosas perversas. Así es el enemigo. El enemigo no viene sino a robar, matar y a destruir, mis hermanos. Pero nosotros tenemos que ser una iglesia garante de que haya líderes, mis hermanos, que sean hombres honestos y que no se dejen cambiar la verdad de Cristo por la verdad cómoda del mundo. Ahora, ¿cómo es que Satanás nos ataca, mis hermanos? ¿Cómo es que él ataca a la iglesia? El Señor tiene ya lo hemos venido diciendo, pero vamos a ir un punto más allá. El Señor tiene una palabra en la Biblia, en el libro del Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, ¿verdad? Interesantes para poder saber cómo es el ataque del enemigo a la iglesia. A la iglesia de aquel tiempo, a la iglesia de este tiempo y a la iglesia del tiempo venidero. Sí, el Señor a través de su palabra tiene un mensaje para 7 iglesias, mis hermanos. Pero lo más interesante aquí es que estas iglesias son iglesias reales, históricas. Pero también son prototipos de iglesias que existen y que seguirán existiendo en todo el periodo de la historia de la iglesia. Y cada una de las iglesias tiene una característica excepcional.
distinta a la cual el Señor habla en cuanto al libro del Apocalipsis. Y hay iglesias en toda época, incluyendo en la actualidad, que podríamos estar clasificados o podríamos nosotros vernos en este espejo. Iglesias como la de Efesio, la de Mirna, la de Pérgamo, la de Tiatira o Sardis, la de Filadelfia o la de Laodicea. Y entonces, no son solo iglesias históricas y que están allí y que no tienen nada que ver con nosotros. Aunque lo son históricas, sí que nos van a representar o que representan un prototipo para estos periodos de la historia y para los venideros. El mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso es el siguiente: escribe, así engaña a Satanás a la iglesia que se mantiene también y que resiste, que no se debe descuidar ni un poquito. El ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 iglesias, eso es el capítulo 2, verso 1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto a la iglesia: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. O sea, que esta gente trabajaba como nosotros podemos trabajar. Y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles si no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, estás haciendo un buen trabajo. Es un trabajo arduo, constante, estás velando, no soportas a los mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero, escúchame, iglesia, le dice a la iglesia de Éfeso: escúchame, pero tengo algo en contra tuyo, en lo cual te voy a decir no te descuides, porque en lo que te descuides, Satanás va a entrar como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero tengo en contra de ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborré. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Había algo que esta iglesia estaba abandonando, y era su primer amor. Nosotros eso lo hemos explicado antes, mis hermanos. A veces podemos estar haciendo el trabajo, pero estaríamos metiéndonos mucho en el trabajo, pero abandonando al Señor. Mucho en la obra, pero abandonando el velar y orar y la comunión con el Señor. Por eso era que decíamos que una iglesia la cual aborrece Satanás es una iglesia que vive llena del Espíritu Santo y se llena pues de la palabra del Señor. Porque puede ser que estemos caminando como iglesia y todo vaya bien, pero nosotros como cuerpo del Señor y como cuerpo de Cristo de la iglesia estemos abandonando nuestro primer amor. Otra forma, mis hermanos, en la cual Satanás ataca es el mensaje a Esmirna en el capítulo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, iglesia de Esmirna, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Nosotros hablamos ayer de que Dios también utiliza a Satanás en sus propósitos, pero también Dios utiliza a Satanás para disciplinar a la iglesia. Entonces hay momentos en los cuales la iglesia puede estar inmersa en esta situación, en las cuales sus miembros se han prestado a la blasfemia y Dios los ha entregado a la cárcel, como dice ahí la palabra. Pero tú resiste y mantente sobria, porque el Señor te va a dar la corona de la vida. Esa es otra forma en la cual la iglesia puede caer en la trampa del enemigo. La iglesia, o el mensaje de la iglesia, del mensaje a Pérgamo, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras, todo lo conoce el Señor,
Todo lo conoce el Señor, mis hermanos. Yo conozco tus obras. No hay nada que podamos nosotros hacer que salga del conocimiento del Señor. Yo conozco tus obras. Le dice a estas 3 iglesias, por lo menos que hemos visto hasta ahora. Yo conozco tus obras. Sé quién eres, cómo andas, qué haces. Los domingos, los martes. Yo conozco tus obras. Ajá. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienen los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántas iglesias ahora mismo, mis hermanos, están permitiendo cosas que no corresponden a Dios? Y como dice la palabra aquí, comiendo cosas sacrificadas para los ídolos. Nosotros no podemos ser una iglesia así. Nosotros tenemos que ser una iglesia, mis hermanos, que se esfuerce por rechazar la doctrina contraria a la Escritura y ser columna y baluarte de la verdad. El mensaje de la Tiatira, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Una iglesia, mis hermanos, en las cuales las enseñanzas, mis hermanos, no son filtradas a través de la palabra del Señor. Son iglesias que se pueden confundir y apartar. Son iglesias que pueden ser influenciadas por Satanás en la mentira y el engaño, mis hermanos. Y nosotros podemos ser miembros de esa iglesia, pero tenemos que seguir resistiendo. Porque el Señor pues nos dice, retengan lo que yo les he enseñado. Porque ustedes son parte del cuerpo de Cristo, que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia Sardis dice, escribe, no voy a leer este completo, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Imagínate, una iglesia muerta, una iglesia que decía ser iglesia pero estaba muerta. Ahora, esa es la iglesia que Satanás quiere, una iglesia que diga ser iglesia pero que esté muerta, que no tenga el Espíritu de Dios y que no more la presencia del Señor allí. Eso es lo que quiere hacerse Satanás. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acércate pues, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntate. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La de Filadelfia, mis hermanos, él le dice, yo conozco tus buenas obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, has sido columna, has sido baluarte, has sido sostén de la verdad y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y a la de la Odisea dice,
Yo conozco tus obras, ahora esta sí que es peor, dice que no eres ni frío ni caliente. Estas son las iglesias que ama a Satanás, las que no es ni fría ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un aventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero yo te aconsejo, dice el Señor, que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico y tus vestiduras sean blancas, para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colillos para que veas la verdad del Evangelio. Ahora, nosotros podemos vernos en cualquiera de estas, mis hermanos, pero también al mismo tiempo entender cuál es lo que debemos estar pendientes y meditar en cuanto a todas estas cosas. Y qué es lo que, cómo es que nosotros podemos ver cómo es el estratagema de Satanás en cuanto al descuido de la verdadera iglesia. Repito, si nosotros queremos ser sostén y columna de baluarte de la verdad, mis hermanos, es porque tenemos que tener claro de que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades y contra huestes espirituales. No lucharemos cuerpo a cuerpo, no tendremos que ir nosotros por ahí reprendiendo al diablo, sino estar preparados del corazón, mis hermanos, y tener o guardar la fe, mis hermanos. Ser una iglesia correcta provoca oposición, va a provocar oposición, pero no desmayemos. Y como decía hace rato, debemos estar velando y orando para que ninguno de nosotros, ni ustedes ni yo, entre en tentación. Somos seres humanos y podemos fallar, pero debemos confiar en Dios, mis hermanos, y no entrar en tentación. Y menos estar mirando otras cosas que no debemos mirar, sino tener nuestra mirada puesta en el Señor. Mirando que somos frágiles, pero que Dios es todopoderoso. Amén. Mirando que somos finitos en cuanto a nuestra fuerza, pero Dios es infinito en cuanto a su fuerza y su poder. No pretendiendo saber más que los demás, sino más bien, como dice la Escritura, nuestra firmeza está en Cristo Jesús y nuestra confianza está en Él y no en nosotros mismos, porque como dice también la Escritura, el que esté firme, mire que no caiga, mire que es necesario que entienda que puede caer. Así que nosotros podemos tener firmeza, podemos estar velando, podemos estar resistiendo, pero siempre atentos, mis hermanos, siempre atentos a no descuidar nuestro primer amor, que es Cristo Jesús. El llamado, mis hermanos, es hacer la iglesia que aborrece Satanás. El llamado es que nosotros seamos la iglesia la cual Satanás odia. Pero en la misma medida que Satanás odie y nos aborrezca, más el Señor nos ama, más el Señor nos fortalece, más el Señor va a estar ahí con nosotros, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, para despedir esta parte y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Y como le decía hace rato, mis hermanos, el compromiso es mutuo. Es como un matrimonio, ¿verdad? Los dos, uno no va a poner más que el otro, porque tiene que haber una balanza. Es el Señor y nosotros y el Señor, y vamos caminando así. Una vez nosotros caigamos, vamos al Señor y nos fortalecemos. Una vez que el Señor nos pida, nosotros obedecemos. Una vez que nosotros podamos ser mejores en Cristo Jesús, nosotros obedecemos al llamado que el Señor nos ha hecho. Señor amado, gracias Padre por esta tu palabra, mi Dios. Gracias Señor porque, oh Dios, tú nos enseñas algo más de lo cual tenemos que saber, tenemos que aprender, Señor, y tenemos que valorar. Nosotros exigimos una iglesia buena, una iglesia verdadera, exigimos estar en una iglesia donde se hable la verdad, pero muchas veces nosotros no somos reflejos de esa verdad, Señor. Muchas veces exigimos, Señor, que los hermanos y la gente hable verdad, pero nosotros no hablamos verdad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros exigir lo que nosotros no somos? Enséñanos, Señor, a poder ser columna y baluarte de la verdad, Señor. Ayúdanos a protegerla. Ayúdanos, Señor, a poder nosotros transmitirla a otras personas y a otras generaciones, Señor, que nos recuerden a nosotros por cuánto practicábamos la verdad, Señor, por cuánto nos alejábamos más, Señor, de ser iguales al mundo y nos acercábamos más
a la verdad de Cristo, Señor. Ayúdanos a poder valorar, Señor, nuestros principios más fundamentales, Señor, en nuestros corazones, que es, Señor, a poder tener siempre, Señor, a través de la razón, una forma de hablar la verdad del Evangelio, Señor, una forma de hablar la verdad a través de nuestras propias verdades, una propia forma de hablar la verdad a través de nuestro compromiso, una propia forma de hablar la verdad, pero a través de una vida consagrada a ti, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice esta iglesia, Señor, que podamos reconocernos en algunas de estas que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis, Señor, y poder trabajar, amado Dios, en pro de ser una iglesia mejor para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por cada una de las vidas de mis hermanos. Ayúdanos a ser una iglesia fuerte, Señor, valiente, columna y baluarte de la verdad, Señor. La iglesia del Dios viviente, Señor. Recibe la gloria y la honra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. No se vayan a ir todavía.